Defensoría Pública. Pide la palabra usted. Buenos días, señoras y señores jueces, Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, compañera de la Agencia Fiscal, representante, señor Defensor Público General, compañeras y compañeros ciudadanas y ciudadanos presentes en esta audiencia. Conforme a los artículos 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, aún vigente, y en nombre de nuestro usuario, del Servicio Público de Defensa, ciudadano Ángel Samuel Pilamunga, vengo a ustedes para fundamentar, básicamente, el recurso de casación emitido básicamente para impugnar la sentencia de la resolución, en este caso de la Corte Provincial de Justicia en la Sala de lo Penal del Chimborazo. La teoría de casación en la defensa pública, en este caso, nos lleva a fundamentar la casación por errónea interpretación, básicamente del artículo que se invoca para haber condenado al ciudadano Ángel Samuel Pilamunga, que es el artículo 57 de la ley 108, la ley más conocida como Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, promulgada el 17 de septiembre de 1990, se compone, a grosso modo, cronológicamente de tres partes. Y esto es, insisto, para poder argumentar hermenéuticamente el error en que incurrieron los jueces, tanto de la Corte Provincial de la provincia del Chimborazo, en la Sala Especializada en lo Penal, que a su vez hacen eco o hicieron eco de la sentencia del Segundo Tribunal de Garantías Penales de la provincia. El primer elemento tiene que ver con el análisis jurídico penal, de lo que tiene que ver con el tipo penal objetivo, y esto me lleva un poco a leer lo que dice exactamente el artículo 57 de la ley 108, que es que quienes siembren, cultiven, cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta ley y en cualquiera otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizadas para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, según se determine en los anexos de esta ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y multa de 60 a 8.000 salarios mínimos vitales generales, en este caso. Quiero aclarar que hay dos sentidos para interpretar una ley. Uno puede interpretar la ley en un lenguaje denotativo o en un lenguaje connotativo. Y no tenemos la impresión, tenemos la seguridad que tanto el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo como también la Sala Especializada de lo Penal interpretaron el artículo 57 como un lenguaje connotativo. ¿Cuál es la diferencia? Un lenguaje denotativo es el que se sujeta no solo al sentido común, el que se sujeta al sentido de las palabras. Y el connotativo es el que interpreta más allá, el que le da otro contexto a las palabras, a las figuras, a los sentidos comunicacionales o lingüísticos que uno podría encontrar en este caso en una expresión escrita. Hay básicamente algunos verbos rectores. Como ustedes saben, los verbos rectores son el núcleo por el que se compone un tipo penal. En el artículo 57 de la ley 108 hay algunos verbos rectores, pero no merecen llamarse verbos rectores. Hay verbos que son básicamente descriptivos, otros que son verbos mediales y uno que es el verbo rector del artículo 57, que me parece no ha sido tomado en cuenta por los jueces cognitivos de este proceso. Los verbos sembrar, cultivar, sembrar es un verbo que se usa mucho en los países andinos, si uno dice sembrar en Argentina no lo entiende. Cultivar o cosechar son verbos descriptivos. Cuando habla de explotar es un verbo medio, pero el verbo núcleo o el verbo nuclear del artículo 57 es la producción, es producir. Este era el sentido denotativo de donde debió haberse tomado el artículo 57 de la ley 108 y no haber usado los verbos medios, porque el verbo fins, el verbo nuclear de este artículo es la producción. En este sentido, yo quiero traer a colación los tres instrumentos internacionales más importantes que estimulan la ley 108. La ley 108 no es una ley que salió de la nada en Ecuador, salió de un carnaval de reformas legislativas en materia de drogas que acompañaron a Argentina, a Chile, a Perú, a Venezuela y finalmente cerraron, digamos, la década de los 80 con Ecuador en 1990, en aras de responder al discurso de guerra contra las drogas propiciado por el expresidente Richard Nixon en 1960, en la década de los 60, en Estados Unidos. Los tres instrumentos internacionales más importantes que forman parte de lo que nosotros entendemos por el bloque de constitucionalidad y que forman parte del entramado de la ley 108 y que para interpretar entonces el artículo 57 se lo debe tomar en un sentido también denotativo, son la Convención sobre
sustancias estupefacientes de 1961, la Convención sobre Psicoactivos o Psicotrópicos de 1971 y la Convención sobre el Tráfico de 1988. Estos tres grandes instrumentos, que forman parte, insisto, del bloque de constitucionalidad y que estimulan a la lectura también taxativamente del artículo 57, ¿qué entienden por producción? Que es el verbo al cual hermenéuticamente se tiene que aludir en el artículo 57. En la Convención de 1961, la primera, la Convención Madre sobre drogas, que por cierto, muy posiblemente tanto la Convención del 61 como el 71 y la del 88 van a ser revisadas en el año 2016 en la famosa convención denominada como UNGAS de las Naciones Unidas sobre drogas, entiende por producción la separación del cannabis. En este proceso penal lo que más ha habido es confusión entre marihuana y cannabis. Creo que esto es importante a efectos de que se ha condenado a una persona en el marco de grandes o erradas interpretaciones. La Convención de 1971 entiende por producción como fabricación. Insisto, la del 61 lo dice en las definiciones, artículo 1, letra S. La Convención de 1971 lo dice en la letra I del artículo 1 mismo, que habla sobre los términos o definiciones. Es decir, de una producción industrial. Se va acercando al sentido denotativo del artículo 57. Y finalmente, la Convención de 1988, que precede, 2 años antes, a la ley de drogas, a la ley 108, entiende por producción al tráfico. Este es el problema. Muchos de los delitos que están en la ley 108 forman parte del espíritu de lo que se denomina el tráfico. El problema, el injusto penal que está detrás hermenéuticamente de estas normas es el tráfico. Y por supuesto, el artículo 57 alude denotativamente al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por ende, la producción se entiende hermenéuticamente, o debió haberse entendido hermenéuticamente, como sinónimo de tráfico. Esto es corregido, porque estas dudas muy posiblemente llevaron a que algunas personas, muchas personas, cientos o miles de ciudadanas en este país hayan sido juzgadas o condenadas sencillamente por el hecho de haber sembrado o cultivado para su consumo, lo que se denomina también el autocultivo, que es la teoría a la que también me voy a referir. Este gran problema ha sido referido en el artículo 222 del ya mismo vigente Código Orgánico Integral Penal. Se lo reconoce en el veto presidencial del Código Orgánico Integral Penal, y voy a leer cómo se toma entonces el sentido denotativo para dejar plasmado de forma taxativa, bajo el principio no solo de legalidad, de estricta legalidad, cómo se debe entender hermenéuticamente el siembra o cultivo como delito en el contexto del tráfico ilícito de drogas. El artículo 222 del Código Orgánico Integral Penal, que indudablemente va a intervenir en la vida jurídica de las personas que han sido condenadas sobre siembra o cultivo, dice: la persona que siembra, cultiva y coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de comercialización, pongo énfasis, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Queda cerrado el circuito hermenéutico de cómo se debió haber entendido el artículo 57 y queda cerrado el circuito hermenéutico de cómo se sella definitivamente la interpretación en el muy próximo artículo 222 del Código Orgánico Integral Penal. El fin de la producción, que es el verbo nuclear, no solo el hecho de la siembra, no solo el hecho de la cosecha, es el tráfico. Esto no lo entendieron hermenéuticamente, hubo una interpretación errada entonces, no solo por parte de la segunda sala en su resolución, que básicamente también confirma la sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales del Chimborazo. Una segunda posición sobre esto es que hay que decir que también, en este caso, indudablemente nosotros no vamos a hacer alusión a la prueba, al procedimiento. Esto lo zanjo y lo advierto inicialmente. Quiero aclarar esa posición. Pero lo más ausente en estas sentencias, tanto en la del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo como también en la de la Sala de lo Penal, o Presidencial de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de la provincia, lo más ausente es la Constitución de la República. Y lo más ausente es el artículo 364. Siempre, el catálogo de delitos sobre drogas hay que leerlos preventivamente con el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de octubre de 2008. Este artículo nos dice tres cosas. Primero, que las adicciones, un término bastante estigmatizante también, son un problema de salud pública. Segundo, que hay tres niveles de adicciones.
tres niveles de situaciones de uso o consumo, como se dice más técnicamente. Y, segundo y tercero, que ninguna persona usuaria o conocida generalmente como consumidora puede estar inscrita o llevada o enviada al sistema penal. En otras palabras, puede ser criminalizada. Esos tres tipos de uso que enuncié en la segunda característica pueden ser lo que se conoce como uso habitual, uso ocasional o uso problemático. A ese uso ocasional se lo conoce generalmente como uso. Al uso habitual se lo conoce como abuso y al uso problemático se lo conoce como dependencia. ¿Qué esperaba o qué esperó entonces el segundo Tribunal de Garantías Penales y por ende la Sala especializada en lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo? Esperaron que el procesado sea una persona con graves consecuencias a su salud para ser posiblemente considerado como adicto. Esto se llama uso problemático. El uso problemático no ha sido descrito todavía a nivel nacional. Y el uso problemático puede ser desde cuando un usuario hurta monedas o dinero de la cartera de su mamá para usar indebidamente drogas sujetas a fiscalización, como también tener o presentar serias patologías o diagnósticos en su salud física. No digo solo en la mental, esto también es problemático. Quiero hacer aquí tal vez una aclaración porque muchos peritajes en materia de drogas aluden a experticias peritales o científicas en donde se usa mucho la psiquiatría basada básicamente en adjetivos, ¿no? Y a nuestro defendido le han dicho desde rockero, desde alias Pilamunga, como si el apellido fuera un alias, hasta un sujeto con rasgos de frialdad, te han dicho de todo. Se lo han dicho técnicamente. Bueno, estos diagnósticos en donde se definen las enfermedades o trastornos mentales, se encuentran en un catálogo que se llama la DMS, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y en la actualidad tenemos la DMS-4, el próximo año va a salir la DMS-5, en donde se va a considerar como un trastorno mental el reírse mucho, o el reírse espavientamente, el llorar mucho en el duelo o el sacar bajas calificaciones. ¿Qué de científico tiene esto? Pues cualquier persona podría tener la respuesta. Por lo tanto, prevención primaria tampoco hubo sobre estas personas. No se previno si es que nuestro usuario del Servicio Público de Defensa, fue efectivamente una persona con rasgos o con consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. No es necesario el estar en una situación de adicción, en otras palabras, de uso problemático, el de pronto presentar una hemorragia neurocerebral por inhalación de cocaína, o el tener serios problemas renales o hipertensivos para decir que una persona es usuaria de drogas. No es necesario llegar a ese extremo. Se puede tener un uso habitual, es menos, un uso ocasional, y ya se es usuario o consumidor de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Es decir, no es necesario estar enfermo para ser adicto. Por ende, aquí hay un elemento contrafáctico, y el elemento contrafáctico es la Constitución de la República en el 364, que prohíbe la criminalización de cualquier uso o consumo, cualquier usuario o consumidor de sustancias sujetas a fiscalización, y la Ley 108, que también prohíbe, pero que sin embargo, contrafácticamente, genera una seria distorsión en términos hermenéuticos de la Constitución de la República. Dicho en otras palabras, la Constitución de la República dice en el artículo 64, me traigo un ejemplo, disculpen tal vez por el ejemplo, fumar marihuana no es un delito, pero la Ley 108 dice tener o cultivar o sembrar marihuana para fumar sí es un delito. Este es un elemento contrafáctico que creo no solamente raya en un problema de interpretación en términos hermenéuticos, sino también más adelante en un problema de constitucionalidad de la misma. Por ende, creo que es importante aquí rescatar las experiencias sobre la siembra o cultivo que han tenido otros países. Y creo que no es secreto para el honorable Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia que países como la República Oriental de Uruguay ya regularizaron la siembra o cultivo para consumo personal, en otras palabras, autocultivo. En Argentina existe desde el año 2009 por la Corte Suprema de Justicia el denominado fallo Arriola, que también permite la siembra o cultivo. Y es muy posible que muchos queridos y engañados profesores y amigos de derecho penal tengan en su casa una plantita de cannabis. Que desde el artículo 3, la letra E de la misma ley para la regulación del mercado de cannabis en Uruguay, se permite el tener, sembrar, cultivar plantas, en este caso cannabis,
para extraer incluso hasta 480 gramos anuales. Y esto es importante porque los países que estimulan irracionalmente el combate contra las drogas, como es Estados Unidos, también permiten el autocultivo en sus propios estados, como la reforma en Washington, como la reforma en Colorado, y muy posiblemente también en Nueva York, donde se permite la compra de 28 gramos de marihuana y la siembra o cultivo de hasta 6 plantas por individuo. Esto indudablemente nos reconoce que existe un autocultivo, que no está citado en la ley 108, pero que implícitamente está reconocido en el artículo 364 de la Constitución de la República. Es decir, si la Constitución de la República descriminalizó desde 2008 que cualquier usuario o consumidor no puede ir al sistema penal, entiéndase que ese usuario o consumidor también es el hecho de tener o poseer, como también el hecho de sembrar o cultivar para su autoconsumo. Esto nos lleva posiblemente a creer que otra vez, de forma hermenéutica, los jueces cognitivos de este proceso hicieron una interpretación o aplicaron una hermenéutica connotativa y no denotativa. Y es más, no denotativa de la Constitución de la República. Como un tercer elemento, finalmente, en términos metodológicos, ¿cuál es el objeto de delito en este artículo 57? Que palpablemente está en los procesos penales o en el proceso penal, tanto ratificado en la sentencia del segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, como en la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia. Es la marihuana. Aquí hay una distorsión incluso de términos semánticos, se habla de plantas de marihuana. No, la marihuana no es una planta, es el cannabis la planta. Y cuando hay un bajo nivel de THC, hay una resina, un hilo que se llama cáñamo, que me parece no solo se obró con ignorancia del tema en estos procesos, o en este proceso penales, sino que se juzgó sobre la base hermenéutica de haber interpretado en términos constitucionales el objeto del artículo 57 de la ley 108. Primero, para poder finalmente decir esto, aquí hay muchos mitos, desde cuando un papa en el siglo XIV dijo que la marihuana está ligada a los demonios, los papas demonólogos, los mismos papas demonólogos que en 1488 creían que la mujer era ligada al demonio, cuando se hizo el famoso Magnum Modificarum, más conocido como el martillo de las brujas, construido por los investigadores Heinrich Kremer y James Sprenger. También se cree, a partir de esos mitos, entonces, y se cree en términos especulativos, bastante paranormales, por decirlo así, que estas 12 plantas con las cuales ha sido básicamente el objeto del artículo 57 para condenar al ciudadano Ángel Samuel Piramunda, podrían producir entre 2.000 y 3.000 dosis. Pues yo quisiera decir que esto es muy traído del cabello, porque entre 2005 y 2006, la misma dirección de la Policía Antinarcóticos, la Dirección Nacional de Narcóticos, que reporta a la Oficina de las Naciones Unidas para el control de la droga y el delito, en el reporte que se hizo entre 2005 y 2008 dijeron que en el Ecuador hubo una captura de plantas de cannabis, otra vez insiste con marihuana, en donde se extrajo 4.370 gramos entre 2005 y 2008. Es decir, que en el patio de la casa del ciudadano Piramunda hay la mitad de lo que se produjo entre 2005 y 2008, es decir, básicamente la mitad del país. No existe, ni nunca hubo tampoco, técnicamente, un análisis que determine si esas plantas responden a algún género o alguna variedad de cannabis. Se desconoció totalmente que hay muchas variedades de cannabis, desde la Punto Rojo en Colombia, desde la Golden Colombia, la White Widow, hay muchas variedades de cannabis. Ignorancia y hermenéutica total. También nunca se supo el nivel de THC. El THC es el nivel psicoactivo por el cual posiblemente esto servía para la producción o no. Por lo tanto, el verbo producir no ha lugar acá. Y finalmente, nunca se supo si efectivamente o de forma científica estas plantas estaban destinadas a esa comercialización, a ese tráfico, a esa producción que alude el artículo 57 de la ley 108. Con esto, entonces, nunca se dejó en claro para los jueces cognitivos de este proceso penal qué género o qué variedad de plantas de cannabis fueron. Nunca se supo el peso real, si se pesó con tierra o con lodo. Nunca se dijo exactamente qué nivel de THC eran estas plantas. Y por ende, nunca se dijo cuántos gramos de forma científica iban a extraerse
estas plantas de cannabis, con lo cual, por lo tanto, queda en cierre verdaderamente el verbo nuclear del artículo 57, que es la interpretación hermenéutica, insisto, que hicieron los tribunales o los jueces cognitivos de este proceso. Con esto solamente cabe la pregunta: 12 plantas de cannabis, que no se sabe si es de bajos niveles de THC, cual no sirve ni siquiera para el consumo, sino para resina o para la artritis o cualquier cosa. Con 12 plantas de cannabis, ¿una persona se convierte en narcotraficante? Creo que esto lo ha zanjado algunos tribunales o altas cortes de América Latina y del mundo, como el Tribunal Supremo Español, en donde se ha planteado incluso el principio de escasa entidad o absoluta nimiedad. Por lo tanto, la producción del artículo 57 como verbo nuclear de la ley 108 tiene una escasa nimiedad, una escasa representación del objeto del delito con el cual se ha condenado injustamente por una errónea interpretación al ciudadano Ángel Samuel Vilamunga. Esto, finalmente quisiera decir, es un debate que nos lleva no a entender dos hermenéuticas. Hay una sola, la hermenéutica del Estado de Derecho. Hay muchas posiciones moralistas sobre el tema, pero aquí no hemos venido a discutir la razón moral. Todos respetamos la razón moral, todos queremos que nuestras hijas, nuestros hijos no caigan en cualquiera de los niveles de uso o adicción. Hay otras adicciones que no se denuncian, como la adicción al chocolate o a la Coca-Cola, y ese es un problema en términos de salud pública. Sin embargo, no estamos para discutir la razón moral, aquí hemos venido a discutir la razón jurídica. Por lo tanto, yo, en nombre del Servicio Público de Defensa, de la Defensa Pública, solicito a este honorable Tribunal de Casación que case la resolución de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo del martes 9 de julio de 2013, que confirma la sentencia del segundo Tribunal de Garantías Penales de esta provincia, en donde por una errónea interpretación se ha condenado a un usuario, se ha condenado a un consumidor que, con el legítimo derecho también de ser protegido por el artículo 3 y 4 de la Constitución, ha sembrado o ha cultivado plantas para su autoconsumo. No hubo un detenimiento entonces en la interpretación de este caso. Creo que los jueces cognitivos de este proceso se precipitaron, indudablemente, y esto siempre nos lleva a reflexionar aquella frase que hace 2000 años de Confucio, que decía que indudablemente se equivoca ante los ojos de Dios aquel que vacila al perdonar, y se equivoca aún más ante los ojos de Dios aquel que condena sin vacilar. Muchas gracias. Con la fundamentación del recurso planteada por el procesado Ángel Vilamunga, se procede la palabra a la Fiscalía General del Estado, de la Personería Pública. Señora secretaria, señores aquí presentes. Voy a comenzar haciendo alusión a lo último que acaba de señalar el doctor Jorge Paredes. Y dice que los jueces se han presentado. Estos, los que emitieron este doble propuesta de condena, estos se han presentado. Y yo voy a agregar a las palabras del doctor Paladines que no solamente estos jueces ustedes mismos se han precipitado, porque en casos anteriores, el mismo doctor fue presidente de una causa por exactamente lo mismo, también entonces se precipita. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo entiendo y comparto plenamente con el doctor Paladines esta nueva visión del derecho que viene, esta aceptación constante
no se lee la norma como realidad se señala. Cuando se dice que el artículo 57 tiene como relación fundamental y como verbo fundamental, básico, primordial, la producción, debemos entonces entender que el fin del cultivo siempre va a ser la producción. Pero veamos qué dice la norma. Quienes siempre cultiven, cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta ley y cualesquiera otras, y esto es lo importante, de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias altamente que puedan ser posibles. No es una norma que establece que ese siempre será el fin de la industria para entonces predicar activos periodistas. No es cierto. Eso no dice nada. Y tanto no lo dice, y fíjense ustedes, en el artículo 36 de la misma ley, cuando se habla del cultivo, explotación de plantas de las cuales puedan, fíjense, la misma norma vuelve a repetir, de las cuales puedan extraerse sustancias sujetas de fiscalización, y ya hemos oído aquí, como el mismo doctor Manuel ha señalado, que existen plantas de cannabis de las cuales incluso no se puede extraer nada. Entonces, fíjense la norma, se toma en cuenta eso, por eso señala aquí, de las cuales puedan extraerse sustancias sujetas de fiscalización, y dice que prohíbese la siembra o cultivo de adormidera, amapola, de las papaveráceas, entre otras, de la marihuana, así lo señala nuestra norma, de la marihuana, y entre paréntesis la cannabis sativa, y otras plantas de las cuales nuevamente señala la ley, sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados. Ese es el sentido denotativo real de la ley. Es imperativo. No necesito tener como único fin la producción, porque entiende además el doctor la producción como falsificación como cambio. Y si yo digo que la tenemos como cambio y comparto, entonces debo señalar que existen testimonios que vieron a Pilamunga que arrancaban las hojas, las devolvían con papel y las llevaba a vender. Y están aquí los testigos que así lo señalaron. ¿Hubo entonces negocio de drogas? Sí, sí lo hubo. A él mismo se le encontró con 6.3 gramos de marihuana en su bolsillo en el momento que fue detenido. ¿Él tenía la droga? Sí, la tenía. Entonces, incluso allí, fíjense ustedes, le llevan a configurarse, incluso en el sentido que el doctor
forma en que debe entenderse la norma. Pero entonces, si me habla que el cultivo es para el autoconsumo, ¿cómo luego te afirma que este cultivo es para la producción y para el tráfico? O es lo uno o es lo otro. Pero no puedo decir que aquí me permite el autocultivo y luego la otra ley me dice que es tráfico. No es así. En realidad no es así. Ese no es el sentido denotativo de la norma. Luego, como tercer punto, se ha dicho sobre las plantas de cannabis. Y se señala que cannabis es la planta. Igual, pero al respecto yo sí voy a tener que referirme a que estos son los términos que utiliza la ley en el artículo 36 de la ley que eso está. Y ahí dice claramente que se prohíbe la siembra, entre otras, de marihuana, dice la norma, y entre paréntesis dice cannabis sativa. Entonces, este es un uso denotativo de la norma, porque esta es la verdad de todo lo que la palabra dice, es el sentido real de la norma. Ese es el sentido de la norma, sentido real de la norma. Esa es la interpretación exacta de la norma. ¿Qué es eso? Lo que encontramos en el artículo 36. Ahí se establece que se usa la palabra marihuana y también cannabis sativa. Así lo establece la norma. Y así lo ha establecido esta ley. En todos, absolutamente todos ustedes mismos, señores, ustedes mismos utilizan casi a diario el término marihuana. Ustedes mismos. Y siempre lo han utilizado. ¿Por qué? Porque se ha cogido siempre al sentido literal de la ley, intentando hacer interpretaciones extensivas que no pueden hacer. Y que es lo que hoy se les está solicitando, hacer interpretaciones extensivas de la norma y en el sentido propio de la ley. El sentido propio de la ley. Ahora bien, estos son los argumentos que hoy se han presentado y ciertamente yo creo que estos argumentos siendo muy importantes, siendo muy interesantes también, ciertamente nos siguen, nos demuestran en verdad los errores en que pudo haber caído, incurrido, no solamente, señores jueces, el tribunal penal, de garantías penales, el Chimborazo y la sala especializada de lo penal, también es importancia, sino que están hablando de errores, de derecho, de idioma, todos los legisladores de conocido caso, de cultivos, plantas, ánimos. Ustedes mismos lo están repitiendo, ustedes mismos lo están repitiendo, ustedes también han resuelto estos mismos casos, exactamente casos similares. Y el sentido del objetivo que ustedes han dado es simplemente la norma. Y hoy, vuelvo a repetirlo, se está pidiendo que más bien ustedes hagan otro modelo de sentido a la norma. Y eso, en realidad, la Fiscalía entiende que se aparta del artículo 82 de la norma constitucional que exige que se aplique, el juzgador aplique siempre la seguridad jurídica, este derecho que todos los y las ciudadanas tenemos, que se debe fundamentar en el respeto a la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, pero también claras, normas claras. Lo que hoy se está pidiendo es que se declare que ninguna norma en relación al cultivo y producción de plantas de esta ley es una norma. Y eso ciertamente no se encuentra dentro del análisis que se ha realizado. Por los puestos, señor presidente, señores y señores, la Fiscalía estima que no habiendo no se ha podido demostrar el error de derecho en la que el juzgador en esta sentencia pues no encuentra la errónea interpretación de la Constitución presidente de la ley de sustancias de las sentencias y control de la que se ha hecho en relación de la mañana de hoy se haya demostrado en los términos en que quedaron expuestos y no se ha demostrado por las cosas que la Fiscalía expresamente ha señalado, por lo cual se deseche este recurso de casación y se ratifica
para haber condenado injustamente al ciudadano Ángel Samuel Pilamonga Pilamonga. La agencia fiscal ha confirmado que el verbo vector es la producción. Y producción es sinónimo de tráfico en la Convención de 1988. Y el tráfico es lo que menos resalta en estos procesos o en este proceso penal. Otra vez se interpreta de forma errada y tal vez de forma reduccionista el artículo 364 cuando se plantea que solamente puede ser usuario que tiene un grado de dependencia. No, también hay usos del que está en un uso propiamente tal o en una situación de abuso, en otras palabras, en un uso ocasional o habitual. Esos tipos de uso, ocasional o habitual, no aparecen en la interpretación de estos jueces, de los jueces cognitivos de este proceso, entonces solo se entiende que por uso o consumo es la dependencia. Esa es una interpretación cejada y reduccionista, por lo demás. Indudablemente no se puede plantear expectativas normativas, pero sí la nueva corriente hacia dónde va el derecho. Y evidentemente el problema de las drogas, el problema de la siembra o cultivo, o el autocultivo para consumo personal, es un problema que a la larga tiene que ver con el mundo de la salud pública. Hay la gran pregunta que nosotros no nos podemos responder, que tiene que ver con, por una parte, la protección constitucional a los usuarios que tengan, posean o siembren para el consumo personal, y por otra parte, de dónde salen las semillas y de dónde sale la sustancia sujeta a fiscalización para la tenencia de posesión. Esa pregunta no se puede responder porque esa pregunta responde o compete a la política. La política es la que tiene que regularizar el mercado, pero lo que no puede hacer la justicia es rehusar, en este caso, la mirada o distraer la mirada de que un tenedor, poseedor o una persona que siembra o cultiva para consumo personal es una persona que no merece estar ni debe estar en el sistema penal. Finalmente, el sentido denotativo es cannabis. El artículo 36, que nunca se ha aludido en el proceso conductivo de esta motivo de esta impugnación, que es el artículo, insisto, 36 de la ley 108, se pone incluso entre paréntesis cannabis, porque el sentido denotativo es cannabis, no es marihuana. Hoy, y con esto cierro, definitivamente se plantea que la casación, que se case, en otras palabras, la resolución de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, que hace eco de la sentencia del Segundo Tribunal de Garantías Penales y que precisamente, insisto, hoy han llevado al ciudadano Ángel Pilamonga, hoy precisamente, este día a cumplir un año de encierro, un año de cautiverio, un año de privación de la libertad, cuando hermenéuticamente se trata de un consumidor o de un usuario. Muchas gracias. Ya la fundamentación del recurso, la contradicción y la réplica, este tribunal va a entrar a deliberar y le solicita a los sujetos procesales presentes y al público que nos esperen en la parte exterior de esta sala de audiencias hasta concluir la deliberación y anunciar el fallo. Aló. La decisión de este tribunal es dividida, votos de mayoría del doctor Mel Benavides y quien habla el doctor Jorge Blum, y voto salvado o voto de minoría de la doctora Gladys Terán. El voto de mayoría establece que por no haberse demostrado la violación de la ley en la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, se declara improcedente el recurso planteado por Ángel Samuel Pilamonga Pilamonga. El voto salvado de la doctora Gladys Terán reconoce el estado de inocencia del recurrente Ángel Pilamonga. Esta sentencia, debidamente motivada, se notificará a las partes en forma oportuna. Se declara concluida la audiencia. Muchas gracias.